Hola, buen día. Mi nombre es María José Treviño Pimentel y en este video analizaré el caso denominado la familia Ortiz Torres Guzmán, un supuesto complejo de derecho familiar mexicano contemporáneo, en el que convergen matrimonio, concubinato, filiación múltiple, derechos de la niñez, responsabilidad civil por dolo y conflictos patrimoniales, todo ello bajo un enfoque de derechos humanos y no discriminación. Daniel Ortiz Mendoza y María Fernanda Torres Ramírez contrajeron matrimonio civil en el año 2010 bajo el régimen de sociedad conyugal y de esta unión nacieron dos hijos, Lucas de 13 años y Emma de 8 años. Durante el matrimonio, Daniel omitió informar a su esposa que era portadora asintomática de una enfermedad genética hereditaria, situación que posteriormente se materializó en el diagnóstico de fibrosis quística de Emma. Paralelamente, durante los últimos 3 años del matrimonio, Daniel inició una convivencia pública, continua y estable con Patricia Guzmán Salazar, con quien procreó una hija, Ana, y con quien incluso comparte bienes y proyectos de vida. Esta coexistencia de vínculos familiares genera una red de derechos y obligaciones que el derecho debe ordenar sin perjuicios, priorizando siempre a los menores involucrados. A partir de los hechos se identifican 5 grandes problemas jurídicos. El primero es la disolución del matrimonio entre Daniel y María Fernanda en un contexto donde existe la posibilidad de divorcio incausado, pero también una reclamación por nulidad relativa o indemnización derivada del dolo en el consentimiento matrimonial. El segundo problema que podemos identificar es el reconocimiento del concubinato entre Daniel y Patricia, ya que la convivencia cumple con los requisitos legales, pero se superpone parcialmente con un matrimonio vigente, lo que genera un conflicto jurídico relevante. Por otro lado, también podemos identificar la filiación y las obligaciones parentales respecto a los 3 menores y un cuarto por nacer, hijo de Patricia y Daniel, todos con igualdad de derechos, aunque provenientes de distintos vínculos familiares. El cuarto problema se centra en la guarda y custodia, especialmente por la preferencia manifestada por Lucas de vivir con su padre y Patricia por la condición médica de Emma que exige cuidados especializados. Finalmente, se encuentra el conflicto patrimonial, tanto por la liquidación de sociedad conyugal como por la posible sociedad de hecho derivada del concubinato, así como la fijación de pensiones alimenticias múltiples. Desde el punto de vista normativo, el caso debe analizarse mediante el Código Civil Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de derechos humanos. En primer lugar, el divorcio incausado permite a María Fernanda disolver el vínculo matrimonial sin la necesidad de acreditar una causa, conforme a la legislación civil vigente. Sin embargo, en el artículo 267 del Código Civil Federal contempla el dolo como vicio del consentimiento, particularmente cuando existe ocultamiento de una circunstancia grave conocida antes del matrimonio, como lo es en este caso la enfermedad hereditaria. Esto abre la vía no necesariamente para anular el matrimonio, pero sí para reclamar daños morales y patrimoniales, conforme al artículo 1916 del mismo ordenamiento. En cuanto al concubinato, los artículos 291 bis y 292 bis del Código Civil Federal establecen como requisitos la convivencia pública, continua y permanente, generalmente por más de 2 años o con descendencia en común. Si bien Daniel y Patricia cumplen estos elementos fácticos, el impedimento radica en que parte de esa convivencia ocurrió mientras Daniel seguía casado, lo que obliga a delimitar temporalmente los efectos jurídicos del concubinato sin negarlo de forma absoluta. Respecto a la filiación, la ley es clara. Todos los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, tienen los mismos derechos, especialmente en materia de alimentos, identidad y sucesión. Daniel como progenitor está obligado a contribuir proporcionalmente a las necesidades de Luca, Emma y Ana, considerada además la situación médica particular de Emma. En materia de patria potestad y custodia, el artículo 414 del Código Civil Federal establece la titularidad conjunta de los padres, mientras que la guarda debe asignarse atendiendo al interés superior de la niñez, principio reforzado por la Convención sobre los Derechos de los Niños. La opinión de Lucas por su edad y madurez debe ser escuchada, pero no resulta automáticamente vinculante. Desde una perspectiva integral, propongo las siguientes soluciones. En primer lugar, la liquidación de la sociedad conyugal, reconociendo a María Fernanda el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, con la posibilidad de adjudicarle la vivienda familiar, atendiendo a las necesidades de Emma. En segundo término, el reconocimiento judicial del concubinato entre Daniel y Patricia, pero con efectos patrimoniales limitados a los bienes adquiridos con esfuerzo común a partir de la separación de hecho del matrimonio, evitando una superposición injusta de regímenes. En materia de guardia y custodia, propongo que Lucas resida con Daniel en el hogar donde vive Patricia, siempre bajo supervisión judicial y con un régimen amplio de convivencia con María Fernanda.
Emma, por su condición médica, debería permanecer bajo el cuidado principal de su madre, de esta forma garantizando atención médica continua. Ana quedaría bajo la guardia de Patricia y Daniel, con patria potestad compartida entre ambos. Y por último, respecto a los alimentos, recomiendo fijar una pensión proporcional diferenciada según las necesidades de cada menor, priorizando la salud de Emma y sin afectar los derechos de los demás hijos. Cualquier pensión a favor de Patricia quedaría subordinada a la plena satisfacción de las necesidades de los hijos. Este caso debe resolverse desde una visión transversal de derechos humanos, conforme a los artículos 1 y 4 constitucionales. El interés superior de la niñez es el eje rector de toda decisión. Luca, Emma y Ana no pueden convertirse en instrumentos del conflicto entre los adultos. Sus derechos a la estabilidad emocional, a la salud, a la identidad y a la convivencia familiar deben prevalecer sobre cualquier interés patrimonial o moralizante. Asimismo, es muy indispensable evitar enfoques discriminatorios, tanto hacia la familia reconstruida como hacia la condición de salud de Emma. El derecho familiar contemporáneo no sanciona modelos familiares diversos, sino que regula para proteger a las personas más vulnerables. Finalmente, la perspectiva de género exige reconocer el impacto diferenciado que las decisiones de Daniel tuvieron en la vida de María Fernanda, particularmente en su proyecto familiar y emocional, así como evitar estigmatizar a Patricia por su rol en una relación extramatrimonial, concentrando el análisis en responsabilidades jurídicas y no en juicios morales. En conclusión, el caso de la familia Ortiz Torres Guzmán refleja la gran complejidad del derecho familiar actual, donde la función del derecho no es castigar, sino ordenar, proteger y equilibrar los derechos, colocando siempre en el centro a las niñas y niños y adolescentes, garantizando soluciones justas, humanas y constitucionalmente válidas. Eso sería toda mi presentación. Muchas gracias.